Feliz Santo Sábado. Aquí estoy nuevamente contigo para continuar estudiando acerca del hogar y la familia. Pero antes de nuestro estudio vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos vida, por darnos salud, por cubrir nuestras necesidades. Y esta hermosa tarde nos consagramos a ti pidiendo la presencia de tu Espíritu Santo para que nos guíe en este estudio y podamos recibir de tu sabiduría y poner por obra tu palabra en nuestras vidas, Señor. Nos consagramos a ti y te entregamos nuestras cargas. Danos paz y gozo en el corazón, Señor. Te lo agradecemos y rogamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Es el divorcio la solución? Vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál fue el propósito de Dios respecto al matrimonio? Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Marcos, capítulo 10, del 6 al 9. Dice así: Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. El propósito de Dios fue unir al varón y a la hembra, unirlos como una sola carne, dice. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su cónyuge, ¿verdad? A su marido, a su esposa. Y los dos se convertirán en uno solo, y dice el Señor, una sola carne, dice. Por tanto, lo que Dios juntó, dice, no lo separe el hombre. Ese es el propósito por el cual Dios creó el matrimonio. ¿Qué apreciación tiene Dios del divorcio? Vamos al último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías, a ver qué nos dice acerca del divorcio. Capítulo 2, versículos del 14 al 16. Malaquías 2, del 14 al 16, dice así: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Clarísimo lo que nos dice nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Señor aborrece el repudio. Dice que no se abandone a la mujer de tu juventud. Y en este sentido habla también del hombre, ¿verdad? Al hombre le dice: no abandones a la mujer de tu juventud, no seas desleal con ella, ¿verdad? ¿Por qué estaba permitido divorciarse en el Antiguo Testamento? Vamos a Mateo 19, 7 y 8. Mateo 19 es el primer libro de nuestra Biblia, del Nuevo Testamento. Mateo 19, 7 y 8 dice así: Le dijeron, era cuando Jesús estaba enseñando acerca del divorcio en el capítulo 19. Y se le acercaron, ¿verdad?, una multitud cuando le estaba enseñando y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Se refería el hombre a la mujer. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón, por la dureza del corazón del hombre, dice, ¿verdad? Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dice Jesús era 7 y 8 nada más. Entonces, aquí está claro que fue permitido divorciarse y Moisés lo autorizó a los hombres, ¿verdad? Por la dureza del corazón de ellos. Ellos solicitaron a Moisés que les diera esa carta de divorcio cuando ellos repudiaban a sus esposas.
Pero dice Jesús más al principio, no fue así. ¿Qué significa? Que el pecado fue en aumento y ha ido en aumento hasta el día de hoy, lo hemos podido ver. ¿Bajo qué circunstancia específica advirtió Jesús se permite optar por el divorcio? Ahí mismo, en Mateo 19, pero en el verso 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Dice aquí Jesús que solo permitía optar por el divorcio en caso de fornicación o adulterio. Quiero aclarar aquí las dos diferencias. En una pareja que no está unida en santo matrimonio y tienen relaciones sexuales, están en fornicación, es el pecado de fornicación. Si una pareja está casada, pero uno de los dos cónyuges tiene, ¿verdad?, relaciones sexuales con una persona fuera del matrimonio, comete adulterio. Esa es la diferencia. Fornicación es fuera del matrimonio, viviendo en unión libre, o una pareja que se une nada más como noviazgo, como le llamen, es fornicación. Repito, y adulterio es un matrimonio que engaña el hombre a la mujer o la mujer al hombre fuera del matrimonio, pero están unidos en santo matrimonio. Muy bien. Entonces, es la única circunstancia específica donde Jesús advirtió que se permite optar por el matrimonio en caso de adulterio. ¿Por cuánto tiempo ha establecido Dios el matrimonio? Vamos a 1 Corintios 7:39. Dice así. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Amén. Entonces, ¿por cuánto tiempo estableció Dios el matrimonio? Por toda tu vida. Mientras viva el hombre, mientras viva la mujer, en el matrimonio, siguen unidos. Si uno fallece, el otro se convierte en viudo o en viuda. Y dice el Señor que puede volver a contraer matrimonio siempre y cuando sea en el Señor. Si uno de los cónyuges no es creyente, ¿es todavía libre para que el cónyuge convertido se pueda divorciar? Ahí mismo en 1 Corintios 7, del 12 al 16. Vamos a ver qué nos dice acerca de los cónyuges no creyentes. Dice así. Y a los demás yo digo, no el Señor, dice Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? Es muy importante que podamos entender esta palabra de nuestro Dios a través del apóstol Pablo. Aquí dice que sí se puede separar del no creyente. ¿Por qué? Dice, porque no te da paz en tu corazón. Es muy difícil estar con una persona que no tiene el temor de Dios, que no cree en nuestro Señor, que no vive para Él. Es muy difícil, por eso la Biblia, antes de casarse, advierte, no se unan en yugo desigual. ¿Qué significa? No te cases con un no creyente, no te cases con una mujer no creyente. ¿Por qué? Porque solo a través de Cristo Jesús vas a poder superar todos los problemas en tu matrimonio. Es muy importante vivir en el temor del Señor.
Y dice aquí el apóstol Pablo, da una esperanza hermosa que en una pareja donde uno no es creyente, puede ser salvo a través del creyente. Entonces esto va a depender de cada persona, si está dispuesto a vivir todos esos años teniendo la esperanza de que se salve su cónyuge. ¿Qué ocurre cuando un creyente se ha divorciado por una causa diferente al adulterio y contrae nuevas nupcias? Lucas 16, 18. Ahí mismo, Nuevo Testamento, vamos para atrás. 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Aquí Jesús es muy claro acerca del divorcio. Entonces, no se puede divorciar del hombre o de la mujer por repudiarla. Dios aborrece el repudio. Se tiene que buscar una solución, se tiene que pedir ayuda, se tiene que orar. Y sobre todo, la última lección hablamos del perdón. Se tiene que perdonar. Si hay problemas en el matrimonio que no son a causa de el adulterio, tienen solución en Cristo Jesús. Es cuestión de ponerse de acuerdo, es cuestión de ceder, es cuestión de someternos en amor unos a otros, respetarnos y negociar. Pero solo en Cristo Jesús se puede lograr. ¿Cuál es el plan de Dios para que los esposos sean felices? Vamos a Efesios 5, del 21 al 33. Hermosos versículos. Libro de Pablo a los Efesios, Nuevo Testamento, después de Corintios, Gálatas, sigue Efesios, capítulo 5, del 21 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Qué hermosos versículos. Te invito, si eres casada, si eres casado, que los leas constantemente, medites en ellos, los memorices, porque aquí es lo que el plan de Dios tiene para las parejas que viven en santo matrimonio. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿verdad? Entonces, si ya conocemos un poco acerca de lo que Dios, fue el propósito de Dios acerca del matrimonio y si el divorcio es la solución o no, quiero terminar con esta conclusión. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y de acuerdo con la voluntad de Dios se constituye por vínculos jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio con la voluntad responsable de conformarla. El matrimonio es una unidad indisoluble de amor y permanencia hasta la muerte de uno de los cónyuges. Excepcionalmente se puede dar una ruptura de carácter legal en virtud de violencia intrafamiliar respecto de los hijos o del otro cónyuge. Por lo anterior, en algunas legislaciones solo se permite que ocurra algún tipo de separación acudiendo al trámite de divorcio,
pero solo en la medida que no se haya roto el vínculo matrimonial por infidelidad conyugal, o que la otra persona se haya casado nuevamente o esté muerta. La palabra de Dios no autoriza una nueva relación matrimonial al cónyuge inocente, ni mucho menos al culpable. Es muy importante, ¿verdad?, hablar de estos temas porque la palabra de Dios es muy clara. Pero también aquí se refiere a que si existe un abuso, violencia intrafamiliar, tampoco se va a permitir. Dios dice que nos sometamos en el temor de Jehová unos a otros y que nos amemos unos a otros. Entonces, cuando una persona, cuando un cónyuge maltrata, ¿verdad?, daña física, mental, psicológica, emocionalmente a su pareja, eso significa que no la ama. Y es muy importante también amarse a uno mismo. Tienes que optar por buscar ayuda. Y si esa persona no cambia, tienes que optar por el divorcio. Porque aquí tampoco se va a permitir que exista una violencia intrafamiliar, porque al final los más afectados son los hijos. Por cuanto el matrimonio es una institución de origen divino, se recomienda a los cónyuges en cuidado especial y sagrado de salvaguardar el hogar, creando una concientización sobre las graves implicaciones que tiene el divorcio para la familia y la sociedad. Una vez se firme el divorcio, existen una serie de resultados que se derivan de dicha finalización del vínculo. A continuación voy a presentar los aspectos legales. Respecto a los cónyuges, se termina el matrimonio civil o cesan los efectos civiles del matrimonio religioso. 2. Se terminan los derechos y obligaciones entre los cónyuges, como la fidelidad, la cohabitación, la ayuda y socorro mutuo. 3. Se vuelve al estado civil de soltero. 4. El culpable del divorcio es condenado a suministrar alimentos al cónyuge inocente. Aquí se aplican diferentes códigos civiles de acuerdo al país y de acuerdo al estado en el que se encuentre la pareja que está optando por la disolución, ¿verdad?, por medio del divorcio. Respecto a los hijos, a uno de los cónyuges se le otorga la custodia de los menores o puede ser también compartida. Para aquel cónyuge que no queda con la custodia y el cuidado personal del menor o los menores, existe el derecho a que se le regulen las visitas por ser un derecho de los niños. Se puede suspender o privar a uno de los padres de la patria potestad sobre sus hijos, por ejemplo, incumplimiento de las obligaciones como padre o como madre, o cuando ha habido conducta tendiente a corromper al hijo, la drogadicción, el alcoholismo, nunca por la infidelidad. La sentencia de divorcio establece la cuota alimentaria para los hijos menores de edad. Y respecto a los bienes, se disuelve la sociedad conyugal con la sola sentencia o escritura pública del divorcio. La sentencia ordena liquidar la sociedad conyugal ya disuelta y que aún no ha sido liquidada. Se pierde el derecho a herencia en el segundo o tercer orden hereditario y no se puede optar por porción conyugal porque ya no son cónyuges. Se revocan las donaciones en razón del matrimonio si las hubo. Esto no es obligatorio, es opcional del cónyuge. Aquí hay muchos aspectos legales que se estudian, se llevan a cabo en la disolución del matrimonio. Yo les comparto, yo soy abogada y yo llevé a cabo varios de estos asuntos en mi país, ¿verdad? Tristemente me tocó tramitar varios divorcios a diferentes parejas por diferentes motivos y pues es triste. Como una hija de Dios te puedo compartir que no es algo de lo que me siento orgullosa. Era mi trabajo, pero lo que yo siempre les decía a las parejas cuando se sentaban conmigo antes de comenzar con el trámite de la demanda de divorcio: ya optaron por todas las
formas y maneras y opciones antes de llegar a este punto. Me refiero a buscar una ayuda psicológica, buscaron tener, se puede decir, reuniones, ¿verdad? Que el mismo psicólogo les propone a las parejas para mediar, se llama mediación, antes de optar por esta solución. Ya hablaron con un pastor, ya hablaron con alguien que pueda darles un consejo para buscar soluciones antes del divorcio. Yo siempre los invitaba a que hicieran eso antes de tomar la última decisión. Y cuando estas parejas me decían, pues sí, o a veces solo llegaba uno de los cónyuges a buscar mis servicios como abogada y pues él o ella se convertía ya en mi cliente. Hubo muchos motivos, muchos de ellos graves, porque me estoy refiriendo a asuntos ya de violencia, que ahí sí, pues incluso tienen hasta repercusiones penales, ¿verdad? Ya se convierten en otros delitos, se desprenden por los hechos que tomó esa decisión uno de los cónyuges de divorciarse y se tiene que llevar a cabo otra investigación porque tiene una connotación también penal. Bueno, hemos aprendido hoy acerca de que el divorcio es la solución. La palabra de Dios dice que solo en caso de adulterio. Pero en los tiempos que estamos viviendo, también en caso de violencia intrafamiliar. Vamos a seguirle pidiendo a nuestro Dios que nos ayude, que su Santo Espíritu nos fortalezca cada día, nos llene de su sabiduría, que oremos sin cesar y todo lo llevemos ante Él en oración, en ruego y oración. Y que todos los problemas con la ayuda de Dios tienen solución. Incluso, ya nos los dice nuestro Señor Cristo Jesús, en el matrimonio en caso de adulterio. Pues que tengas una hermosa semana, que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima. Bye bye.